Muy bien, hermanos. Hoy es 27 de septiembre. sábado 27 de septiembre Del 2014. Hoy seguimos con la serie de estudio. Háganse más para acá los... La negra, dice, a la hermana Pablo. No, la que tiene la hermana. Ok, seguimos entonces con la serie de la carta a los Gálatas. Este sería nuestro tema número... 18. Estamos confundidos todavía, 18, 19, pero yo creo que es 19 ya. Eso lo digo el otro día que... Allá, bueno, Ya le digo yo, pues, usted que es el contador ahí me puede decir. yo te llevo las notas, es la carta de los Gálatas, la 17, la 18. Bueno, 18. Hablaremos hoy entonces de los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios. No le sirva a Baal, era el 19. El 18, no le sirvas a Baal. Ahora el 18. Ok. Los propósitos de Dios. Vamos a estar hablando en Gálatas capítulo 4, versículo 12 en adelante. Vamos ya poco más de la mitad de la carta. Capítulo 4 del 12 en adelante. Dice la Escritura: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me menospreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Señor, en esta noche queremos pedirte nuevamente que santifiques estas palabras, que hables a través de este siervo inútil, para que esta palabra sea ese maná que este pueblo necesita el día de hoy para alimentar su alma. Que puedas traer consuelo, exhortación, orientación, dirección, y que puedas guiar a cada uno de nosotros, Señor, para que seamos siervos ciertamente inútiles, pero que podamos servirte de una manera que te complazca. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Cómo se llama el título? El propósito o los propósitos de Dios. Así que nosotros cuando hablamos de los propósitos de Dios, a veces no entendemos qué es realmente un propósito de parte de Dios. A veces solemos cometer el error de nombrar como algo del propósito de Dios algo que es totalmente opuesto a Dios. A veces nosotros cometemos los errores de no identificar qué proviene de Dios y qué proviene a causa de nuestras propias decisiones. Si bien es cierto que todo tiene que ver con la manera en que la que nosotros actuamos, los propósitos de Dios, ustedes saben que Dios tiene dos voluntades. ¿Cuáles son las voluntades de Dios? Directiva y permisiva. La directiva y la permisiva. Está la voluntad directiva, que está conforme a los propósitos de Él mismo. Un propósito que es santo, es sagrado, es perfecto. Y está una voluntad permisiva, que es muchas veces a causa de nuestra dureza de corazón o de lo duro de nuestra cerviz, que Dios emite un juicio en medio de algún evento en nuestras vidas. Así que vamos a hablar del propósito de Dios, y primeramente quisiera mencionar el propósito de Dios en la enfermedad. Sí, el propósito de Dios en la enfermedad. Y vamos a hablar de Gálatas 4, 12 y 13, y vamos a ver qué es lo que Pablo está diciendo en la Escritura. Dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo,
porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa ¿de qué? De una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Quiero preguntarle, hermanos, ¿qué es lo primero que usted hace cuando se enferma? Sinceramente. Acostarse y tomar medicina. Acostarse y tomar medicina. A mí me decía un amigo, tengo gripe, decía, pero si me acuesto me enfermo más. ¿No han escuchado eso ustedes? Yo trato de no acostarme cuando tengo gripe a causa de ese consejo que me dieron. Pero ¿qué realmente hacemos cuando nos enfermamos? Orar. Todos oran. Qué bueno. Primerito a la medicina. A la medicina. Algunos nos quejamos, que este dolor de cabeza, decimos, que este malestar y quejándonos. Ahora, muchos de nosotros, cuando estamos enfermos, nos ponemos así, ¿verdad? Como aquel gatito, todo que necesita cariño, que necesita amor, que necesita... Siempre el enfermo, por lo general, no siempre, hay algunos valientes, pero lo normal es que seamos cobardes, que seamos todos sensibles en esos momentos de enfermedad, que no nos hablen muy fuerte porque nos ponen llorosos los ojos, ¿verdad? A veces somos así cuando nos enfermamos. A veces no entendemos lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Quiero decirles por qué me llamó mucho la atención cuando estaba tratando de discernir de qué podía hablar de estos versículos, cuando estaba preparando el tema. Esto fue lo que más resaltó y por eso quiero compartirlo. Isaías 55, 8 y 9, con voz de trompeta. La palabra se le honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué causa se enferma el ser humano? A ver, díganme, al menos hay 3 razones. ¿Por qué? Porque desde Adán el pecado original estaba en nuestra enfermedad del hombre de pecado. Entonces, por una decadencia genética, todos estamos en declive, ¿verdad? Otra razón por la que la gente es enferma, descuido físico, ¿verdad? Si usted viene y se deja caer un montón de agua de lluvia, normal que le vaya a pegar en la noche alguna fiebre o algo. Entonces, bajas defensas, cuestiones de genética. Otra razón, a ver, Luis tiene una en la mente. Me llamó la atención decadencia genética. Entiendo más bien eso. Genéticamente vamos mejorando, no decayendo. Vamos decayendo. Vamos decayendo porque usted ve que ahora nos enfermamos de más cosas que antes, O sea, a causa de la misma decadencia. La enfermedad física tiene que ver con Con el ambiente. la prosperidad del cuerpo y el hombre va cada vez más sano. O sea, No. es nueva enfermedad. No, yo le voy a decir algo. ¿Qué dice la palabra? Cuando Adán era inmortal, cuando Adán cometió pecado, No, eso sí. empezaron a... Oye, ya íbamos por abajo. Hasta 800 años, pero después Dios, por la misma causa del pecado, dijo que a 120 y empezaron a venir enfermedades. Entonces, la Y ahora no- naturaleza humana ven decadencia. Nosotros pensamos que vamos en progreso, Pero- porque ahora usted mira, antes los niños no eran. Yo recuerdo, yo le voy a decir algo, yo recuerdo que yo era un niño y antes que le daban a pasote, le daban para lombriz, no andaban buscando la plantilla. La mortalidad ahora cada vez en el tiempo es menor, porque tenemos más salud. Por ejemplo, ¿quién- Tenemos más salud, que no hay enfermedades nuevas. Bueno, la Biblia me dice que vamos en decadencia. En el año 220 estaba leyendo hace poco justamente que los 120 los decretó Jesucristo con la Torre de Babel, cuando... No contenderé contra el hombre siempre, dice la palabra. El hombre estaba como comprando mucho. Dice, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiero decirle otra razón por la cual la gente se enferma: por pecados que no confiesan. Por pecados que no confiesan. Decía David, mientras escondí mi pecado, mis huesos crujían, había dolor. A veces Dios
permite la enfermedad porque quiere enseñarnos algo. Hay un propósito en ello. Nosotros a veces decimos, Señor, perdón, se apagó. ¿Enciéndelo? No, ok. A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué me enfermo? Mira que yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que hacer lo otro. A veces le cuestionamos a Dios muchas cosas. En vez de decir, Señor, no digamos ¿por qué? Digámosle ¿para qué? Yo le voy a decir algo. Cuando la hermana nos contó su historia, que había sido enferma de cáncer, ¿verdad? Una sanidad que viene de lo alto. ¿Por qué cree usted que Dios la llevó a eso? Usted, hermano Albita, de su propia boca. ¿Por qué cree que Dios permitió eso? Porque Dios tenía un propósito en mi vida y a través de esa prueba yo tenía que... ¿La moldeó Dios a través de eso? Yo tenía que cambiar muchas áreas de mi vida que no las había podido cambiar. ¿Y las cambió, hermano? Poco a poco. No, porque mami le da muy seguido a la iglesia, entonces no ¿Se apagó? Sí. Qué raro que... Que me iba muy ¿Por qué seguido. no? Era como un comenta, Cada 72 años iba a la iglesia. Que cada 72 años. Como La realidad es que Dios en muchas ocasiones permite la enfermedad para moldear algo en nuestras vidas. Permite la enfermedad para mostrarnos algo que está por encima de nuestro entendimiento, que de repente no va a salir a luz a menos que seamos probados a través de alguna enfermedad. Hermano Miguel Ángel, cuando usted estuvo acompañando a su esposa en esas etapas, ¿lo moldeó Dios o no lo moldeó? Sí, aprendí a depender de él. Porque Había un propósito, porque usted ¿de quién dependía? yo le quiero Pero antes de eso, ¿de quién dependía? de mi fuerza. Ajá. Entonces, ¿qué sucedió? Vaya, diga. Yo le quería decir algo, por ejemplo, yo le digo, o sea, cuando usted empieza a depender de yo, recuerdo que estaba Lilian aquí, cuando Miguel Ángel tuvo el accidente, todo el mundo decía que se moría, que le gustaba el cajón, y yo estaba con Ana en el seguro, cuando ellos no se podían disparar, el viento se la llevaba y arrojando con acá arrojadera, y cuando me dijeron a mí, fíjate que tu hijo tuvo un accidente, yo le dije, Señor, está en tus manos, es tu problema, yo ahí no puedo hacer nada. Yo le dije a Lilian, busquen cómo traerlo, pero Dios se glorificó, Dios empezó a abrir puertas. Y yo le digo, para la gloria de Dios, a pesar de que mi hijo no es cristiano y anda en el, yo sé que Dios tiene una palabra que un día lo va a convencer, pero él quedó sano de su pie, y otra gente que lo operaron de una operación quedó mal del pie. Dice, a veces cuando nosotros estamos en enfermedad y somos tratados a través de la enfermedad, muchas veces nosotros no vemos el propósito de Dios en estas cosas, sino que a veces cuestionamos a Dios y nos ponemos en esa función de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Siempre cuestionamos y siempre venimos y nos quejamos con Dios. Pero Dios tiene un propósito siempre. Sus caminos, hermanos, son más altos que nuestros caminos. Ciertamente los hermanos, como decía él, ¿verdad? De repente no iban muy seguido a la iglesia, ¿verdad? Y a Dios quería moldearlos. Y dijo, bueno, vamos a recuperar el tiempo perdido. Este es el proceso. Y fue doloroso, fue difícil, pero fue provechoso al final. Y esto es algo que uno tiene que entender cuando es un propósito de Dios. Dice la Biblia, Jehová Rafa, o Jehová es mi sanador. Hay algo que usted y yo tenemos que entender y dejar muy bien claro. Cuando Dios obra en nuestras vidas, a veces cuando es a través de los propósitos de Dios, a través de la enfermedad, a veces como nosotros, nuestra naturaleza es venirnos y apapacharnos y no hacer nada más que estar enfermos. No tenemos tiempo para otra cosa más que para estar enfermos. Pero me gusta lo que hizo Pablo. Dice Pablo, y podemos leerlo nuevamente. Dice Pablo que os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Hermanos, Pablo estaba enfermo.
Pablo se supone que había tenido un problema en los ojos, por eso dice que te escribí con una letra enorme. Tenía un problema en los ojos, más adelante lo vamos a ver. Había una enfermedad en él, pero él en vez de quejarse, en vez de decirle, Lucas, llévame a un mesón, llévame a un lugar, no. Él buscó las plazas públicas y siguió predicando el evangelio. Oigan, ¿usted se ha puesto a pensar cuando nosotros a veces ya tenemos un dolor de garganta y ya no queremos ni decir amén? ¿Verdad? Nos duele el brazo y ya no queremos ni hacer el esfuerzo de levantarlo. ¿Verdad? A veces nos sabemos la canción y no la cantamos. Pero a veces sabemos la verdad y no la compartimos. A veces tenemos la oportunidad de predicar la palabra y no soltamos la palabra. Porque decimos nosotros, no estoy preparado, decimos nosotros. Pero a veces es que estamos enfermos, nuestro corazón está apagado. ¿Sí? Hermanos, Dios le habló a los Gálatas a través de un hombre enfermo, físicamente. Pablo, si usted estudia la bibliografía de Pablo, no era un hombre bonito tampoco. Algunos lo tienen como alguien pequeñito, un poco semijorobado, con los ojos un poco grandes, no muy agraciado. ¿Qué diferencia de estos grandes predicadores de ahora que usted los mira con saco, corbata, mancuernilla, si es posible reloj de oro y dientes de oro? Como dijo aquel, no quiero el oro allá, dijo Benijín, lo quiero aquí y ahora. Quería una placa de oro. Ahora, me gustaría preguntarles también que si durante alguna enfermedad que ustedes han tenido han servido de bendición para otros. Ahí en medio de la enfermedad, ¿le han servido de bendición a otros? Yo le quiero decir algo, yo voy a dar un testimonio. Cuando mi hijo, yo le voy a decir algo, yo le dije, yo me admiro lo que es Dios. Cuando a mi hijo dijeron que necesitaba esclavo, que valía 18,000 empiras, yo no tenía el dinero, pues, con lo que me había dado, no entendía. Pero en el momento que yo andaba y venía a hablarle a ellos, había un señor que le iban a cortar el pie al hijo por 3,000 empiras, porque no tenía yo dinero. Y yo le dije, mi hijo está en las mismas condiciones, yo no ando dinero, pero yo le pongo 500 empiras. Y entonces le digo a la gente, ¿cómo es posible aquí que no hay gente que le dé 150 empiras? Mire cómo, y estaban en de HDH, y ahí le dijeron, tiene tu hijo que lo vamos a operar, en un ratito le colaboraron y le revivieron el dinero, pero no es eso. Al ratito me llama Lilian y me dice, digo exactamente la cantidad que a mí me faltaba, exactamente la cantidad que a mí me faltaba. Dijo mi hermano Reinerio que te iba a ayudar con tanto para que con Miguelito, o sea, Dios moviendo, pues. Entonces mira que allí mismo yo bendecía a otro de lo que me hacía falta y Dios le tocó el corazón a una gente que tenía dinero para que sí me bendiciera exactamente con lo que yo buscaba. Pero quería Dios que yo me despojara aún de lo que yo no tenía, de lo que me hacía falta. Dice la Biblia en el versículo 14 de Gálatas, no me despreciasteis, dice, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Los Gálatas, según leemos, no rechazaron a Pablo porque se mirara feo o porque andaba enfermo. Lo recibieron como un ángel de Dios. Y escuchen bien, los Gálatas eran idólatras. ¿Recuerdan? Hablamos de Baal, del Baal que tenían en su corazón, ¿verdad? Muchos de nosotros en algunas ocasiones. Pero muchas veces nosotros somos como muy elitistas. Vivimos en una sociedad donde nos gusta lo bueno, ¿verdad? Yo a veces le digo a mi esposa y le bromeo, hoy tengo ganas de comer algo bueno. Viene mi esposa con amor y me da mis frijolitos con huevo. Sí. Y a dormir, ¿verdad? A veces dice uno, yo quiero algo bueno. Y nos gusta lo bueno. Y esperamos, bueno, y yo no les digo que esté malo lo bueno. Solamente que tengamos los pies sobre la tierra. Porque a veces, cuando viene un predicador, a veces pensamos que va a ser alguien muy prominente o con una gran verborrea o alguien muy sobresaliente. A mí me hace mucha, no sé si ustedes se han percatado, ¿verdad? Pero el caso de los dos pastores que han venido son pastores de iglesias
relativamente pequeñas. De hecho que, aunque el hermano Freddy tiene una iglesia de más de 40 miembros, el hermano que vino el martes, que fue un mensaje muy hermoso, creo que muchos ahora preguntaremos si somos tortilla, ya, ¿verdad? El hermano tiene una iglesia más o menos de un número similar al nuestro. Y es una persona sencilla. Y usted lo mira en la calle, es sencillo. Y muchos que lo conocemos lo amamos por cómo él es, así como es sencillo. Yo sé que a veces inclusive, y usted viene aquí y usted no espera ver a su pastor con un saco, tal vez algún día cuando me queden, ¿verdad? Ahorita no, pero usted no espera venir a ver aquí a su pastor sentándose y mirándoles por encima del hombro y diciendo, conviértanse impíos, arrogantes. No, ustedes reciben a su pastor en amor. De igual manera nosotros debemos de recibir a todos aquellos que predican la palabra con amor, con un mensaje vivo y eficaz. El hermano predicó una palabra hermosa este martes, bella, y tuvimos la oportunidad de recibirlo, ¿verdad? Y fue algo bien hermoso. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe a un mensajero de la verdad, dice la Escritura, mirad, dice de los que anuncian la paz, dice, ese versículo en Romanos que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. ¿Y cómo eran los pies de los que anunciaban la paz? ¿Cómo eran? ¿Pero cómo caminaban? Sucios, polvosos, a veces hasta agrietados. Eso significaba que habían recorrido grandes cantidades de distancias. Oh, cuán hermoso es ver, entre más sencillo es el predicador, posiblemente más lo puedas usar Dios. No porque sea sencillo, tal vez porque en su corazón ha aprendido a ser humilde. Muchas personas cometemos el error de ser tan elitistas que queremos que aquellos que nos prediquen la palabra sean los mejores oradores, sean los mejores maestros, pero a veces nosotros no somos los mejores alumnos. Y eso me lleva a pensar en algo. Una vez yo tenía ese mal concepto. Yo no le escuchaba la palabra a cualquiera. Yo tenía mis pollones, digamos, mis gallos, ¿va? Y miren qué gallos los que tenía yo. Benny Hinn. Eso era lo que me gustaba. Cash Luna. Otoniel Font. Y yo no me perdía sus programas. Y resulta que cuando empecé a estudiar la Biblia me di cuenta que eran apóstoles. ¿Quién era el que andaba mal? Yo. Porque tenía un concepto equivocado de lo que era un evangelista, un predicador, un pastor de la verdad. Sin embargo, los gálatas no se fijaron en la vestimenta de Pablo, en su salud. Lo agarraron, lo recibieron y lo escucharon. Lo escucharon. Y cuando se dan cuenta que la verdad, Dios lo saca del engaño, lo saca de la mentira, y el mensaje no tiene nada que ver si es alto, si es bajo, si es bonito, si es feo, si es agraciado, si no lo es. En el mundo sí tiene mucho que ver, me lo dirá Luis. En el mundo le dicen que el hábito no hace al monje, pero sí lo aparenta. Entonces le aconsejan a los de venta, por ejemplo, corbata, buen perfume, buen reloj. Si es posible, cuando vaya a solicitar un crédito, leí una vez, llévese un maletín aunque no ande nada, para que vean que anda algo, ¿verdad? Quiero contarles a ustedes, yo trabajé muchos años por el aeropuerto. En el aeropuerto, cuando iba a los bancos, yo con el maletín, de saco, de corbata, y llevaba en un lanchón de esos dos. Y había veces que andaba quedando hasta sin gasolina. Y me decía a mí, ustedes que la mentalidad de ustedes así es de chiquita. Por eso los hondureños pasan en esas situaciones que están, porque el cerebro es así de chiquito. Miren, ustedes pueden tener un montón de dinero, un montón de fincas, lleguen al banco, ni caso les hacen por ustedes. Pero llega el licenciado al puerto, aunque no ande gasolina el carro, parquea aquí a la vez, viene con un maletín lleno de papeles, aunque no ande nada, pero hasta le abren la puerta y el gerente del banco lo atiende con todo y ustedes pueden estar ahí horas y ni caso les hacen de la maleta. Es porque en el mundo somos elitistas, no traigamos esto a la iglesia. Hermano, a mí me gustó un día cuando escuché yo a la hermana Claudia decir, yo miro las sillas, miro el local, es pequeño,
Pero lo mismo que tenía en el otro lugar, que es como ver una tienda grande, decía, lo tenemos aquí y está más bonito. Y me conmovió el corazón porque fue una forma muy sencilla de explicar una verdad de parte de Dios. Otra cosa, hermanos, el descuido espiritual provoca el error en el cual pueden caer las personas. En el versículo 15 de Gálatas y el 16 dice: ¿dónde está pues esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo nunca les ocultó la verdad a los gálatas, como no lo hizo con nadie. Él le predicó a todo el mundo. Hoy alguien me decía, conozco un pastor de la asociación, bueno, no está en la asociación, que mucha gente a veces como que le cae mal, porque es muy duro, dicen, es muy directo. Pero hoy hablaba con un pastor y decía, admiro al pastor en su tenacidad, dice, que él llega a la casa dicen que esta persona le predicó al difunto dueño del canal un día antes de que muriera. Llegó y le fue a hablar, y le dijo, y le empezó a hablar de Dios y dice que él lo ignoró. Y él cuenta el testimonio que él le dijo, bueno, si no te arrepentís, te vas a ir al infierno. Y se fue, y al día siguiente se murió. Al día siguiente lo mataron. Dios tenía misericordia, le dio oportunidades, pero el hombre, dice que el hombre no se vuelve a la luz para que sus obras no sean manifiestas, ¿verdad? Esta es la condenación que vino al mundo. La luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz para que sus obras no fueran manifiestas. Es lamentable, pero lo que quiero decirle a este pastor es que él va donde las personas de autoridad y va y les dice, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Y va y sale como si nada. Entra bienvenido y tal vez sale como aquella gente, pero él está tranquilo y predica. ¿Cuánto fuera hermoso que nosotros no perdiéramos eso? Que dijéramos la verdad a pesar de que a la gente a veces no le gusta o no le agrada. Que no callemos el mensaje por no caer mal. Fíjense que ayer compartía yo con una persona que es católica y me cayó súper bien. Pero ya yo desde que entré y empecé a escuchar que estaba hablando de Dios, y yo estaba como eso, ustedes han visto cuando uno está inquieto que no, yo tengo que hablar algo aquí, yo tengo que decir algo. Y empecé a compartir con él durante unos minutos. Pues se le invitó, ¿verdad?, para que se acerque a Dios, se le invitó para que se acerque a la verdad. Pero así tenemos que ser, en todo momento, en todo tiempo, tratar de predicar la palabra tal como es. Los Gálatas decían, él decía, Gálatas, ustedes se hubieran sacado sus propios ojos. Era una relación de un amor tan grande que le tenían a Pablo, que le habían demostrado mientras estuvo en Galacia, le demostraron su amor. Era tanto el amor que Pablo sentía por los Gálatas que él estaba seguro que se podían sacar hasta los ojos por él. Una forma figurada. Quiere decir que podían dar lo más valioso de ellos para beneficio de Pablo. Pero ¿qué ha pasado? Dice el versículo 16. ¿Me he hecho vuestro enemigo a causa de la verdad? ¿Me he hecho vuestro enemigo a causa de la verdad? ¿Cuántos de ustedes han perdido cercanía de amigos o familiares a causa de este mensaje? ¿A causa de la verdad? ¿Han perdido o no han perdido? ¿Y sabe qué es mejor? Perder una persona por decirle la verdad que ganarla por decirle una mentira o por acercarnos a ellos a través de mentiras. Hay que hablar la verdad. Y si nosotros hablamos la verdad, no nos va a recibir bien el mundo, porque el mundo nos va a aborrecer, dice la Biblia. Pero dice, el mundo os aborrecerá porque a mí me aborreció, decía el Señor. El mundo nos va a aborrecer por decir la verdad. Pablo les pregunta a los Gálatas, ¿acaso me he hecho vuestro enemigo por decir la verdad? Porque recordemos que Pablo hace un resumen de que su mensaje viene de parte de Dios, que no hay otro evangelio, y que estaba maravillado de cómo los habían embrujado con tanta facilidad después de haber pasado tiempo en formación con él. Los opositores de Pablo habían llegado desacreditando la autoridad apostólica de Pablo. Habían llegado tratando de mermar la figura de Pablo. ¿Para qué? Para que ya no siguieran a Pablo ni sus enseñanzas. Por eso Pablo escribe en el Gálatas 1:9. Veamos el capítulo 1.
Pablo, desde los comienzos de la epístola, argumenta que solo hay un evangelio. Y que ese evangelio fue el que predicó desde el principio. El mismo que fue aprendido no por hombres, sino que ¿por quién? Por una revelación directa de Jesucristo. Dice Gálatas 1:9. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Así que, hermanos, los propósitos de Dios son mediante la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Que Jesucristo es el único que salva. Más explícita, ¿qué verdad? La de la palabra. Porque el Espíritu Santo obra en nuestras vidas a través de la palabra de Dios, confrontándonos para revelarnos cuál es nuestro pecado. Gálatas 4:16. Gálatas 4:16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Por qué es causa de división siempre la palabra? No siempre va, en los impíos, porque en los hermanos, aunque al principio como que corta, al final como que consuela. Amén. Pero lo confronta. ¿Por qué? Porque a veces les toca la llaga y Dios les habla y las personas sueltan más el corazón. Correcto. Porque la herida, siempre que usted se toca una heridita, le arde, va. Y la palabra es una espada más cortante que una espada de doble filo que separa la carne del espíritu y los tuétanos de las coyunturas. Entonces el Señor, a través de la palabra, golpea a veces. ¿Golpea el qué? El pecado. Y cuando usted tiene ese pecado ahí tan bonito, dice uno, que lo amo mi pecado, y ya se lo tocan, es como la mamá cuando le tocan al niño, bebé. El otro día me hizo gracia porque hubo un comentario del hermano que era muy cierto. Decía que los bebés cuando nacen son arrugaditos y son muy bonitos, pero todas las mamás dicen que los bebés son bellos, ¿verdad? Y yo miraba a las mamás así como Es que lo miran con los dos morenos. entonces sí, pero cuando el hombre ama su pecado, ese pecado es su tesoro, es su becerro de oro. Y cuando viene alguien ahí que lo pincha con la verdad y le dice que está en pecado, que es pecador, que tiene que volverse a Dios, ya él ya se revuelve. El ser humano siempre está a la defensiva. Solemos echarle la culpa a los demás. ¿Se acuerdan de Adán, Eva y la serpiente? Cuando le dijo a Adán, Adán, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? Esta mujer que está aquí, esta costilla que me diste, esa mujer es. Por culpa de la mujer que me diste, pequé. Y dijo la mujer, no, fue la serpiente me engañó. Y dijo la serpiente, ya me fui mal, va. Le tocó solo, él no pudo echarle la culpa a nadie más. Y le dijo, habrá enemistad entre ti y la mujer. Siempre solemos echarle la culpa a otros. Y en los propósitos de Dios, cuando Dios nos habla a través de la verdad, el propósito de Dios a través de la verdad es librarnos del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ya el pecado que antes te gobernaba no debe de hacerlo más. Pero cuando el pecado que tú dices que te gobernaba te sigue gobernando, es que todavía no has nacido de nuevo. Y ese es otro punto importante. Así que la palabra siempre va a ser el canal por lo cual los propósitos de Dios se revelan a la vida de las personas. Proverbios 9:8. Hay un consejo para aquellos que suelen soltar la palabra muy seguido. A ver, 9:8. Proverbios 9:8. Proverbios 9:8 dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Qué es un escarnecedor? Como una persona que quiere molestar a otra. A ver, ¿qué es un escarnecedor? ¿Qué? Personas que le
Un escarnecedor es un burlador, un dejo gracioso que a todos le hayan gracia, a todos le hayan burla y de todo el mundo se caminan burlando, ¿verdad? Alguien me dijo, si yo conozco y ya me dijo el sobrenombre del hermano, no, él se llama Pedro, le dije. Sí, Pedro. Sí, porque la gente normalmente se camina haciendo del apodo, ¿verdad? De la gente, los sobrenombres. Eso es parte de ser escarnecedor, hermano. Ser un burlador es ponerle sobrenombres a las personas. Y si usted es de aquellos que reconoce, cuando usted le digan fulano de tal por un apodo, yo no conozco a ese hombre o a esa mujer, yo conozco a fulano. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, porque a los burladores nunca les gusta que les demuestren que están equivocados. Corrige al sabio y éste te amará. Los gálatas habían prestado oído ¿a quién? A los judaizantes. Y a causa de esto habían desviado de la verdad el mensaje que Pablo les había dicho. Recuerden que los judaizantes lo que querían era que ellos vivían bajo la ley. Vivían bajo la ley y querían que los gálatas siguieran su camino. La ley. Pero Pablo les dijo, no hay otro evangelio, gálatas, no se equivoquen. Lo que yo les enseñé, es más, si hoy vengo y les enseño algo diferente, yo soy el maldito, dijo. Yo soy el anatema. Tan seguro estaba Pablo de lo que había enseñado. La verdad, hermanos, siempre será el medio también por el cual Dios nos confrontará con nuestros pecados. Porque la verdad, o las Sagradas Escrituras son la verdad, en la cual Dios revela su voluntad y su propósito al hombre. Y como nosotros conocemos aquí, la palabra de Dios es el único. Ok, la palabra de Dios es el único estándar de fe y conducta. ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Yo, su pastor, ¿en algún momento se han sentido tocados por lo que yo les he dicho? Sí, porque a veces estábamos ignorantes en algunas cosas. Ok. Si ustedes me han dicho que nunca se han sentido ofendidos por lo que yo les he dicho en ningún momento, entonces no estoy predicando el verdadero evangelio, según Martín Lutero. Dice que cuando usted predica el evangelio y nadie se ofende en ningún momento, no está predicando el verdadero evangelio, hermanos. O sea, en algún momento alguna de nuestros pecados son tocados y confrontados por la palabra. Nosotros hoy tenemos esta misma cuestión. ¿Seguimos al Dios verdadero o servimos a Baal? Dios verdadero. Entonces, si servimos al Dios verdadero, ¿cuál es el estándar entonces? La Escritura. ¿Nos guste o nos toque sufrir algún proceso por el cual Dios nos enseñe qué es su propósito? Ahora, el mensaje no ha cambiado. Muchos de nosotros a veces queremos presentar de maneras pintorescas la verdad para matizarla un poco, para como diluirla un poco, para no caer mal, porque no nos gusta el rechazo. Creo que nosotros los hombres, a nosotros nos gusta el rechazo, no sé a las mujeres, pero que a las mujeres peor. El rechazo, ¿les gusta el rechazo, mujeres? No les gusta y a nosotros tampoco, ¿verdad? El hombre no nos gusta. Pero el mensaje tiene que ser el mismo, aunque a veces nos ofenda. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Así de simple. Así de simple. Así venga alguien muy bonito, hablarles cosas muy bonitas, de una manera muy bonita, de muy entretenido, y lo ve entrar, como dijo el hermano, en un carrazo de eso, y lo mira y le viene enseñando aquí otras cosas que las que hemos enseñado, tenga cuidado. Tal vez la intención de él es desviarlo y hacer lo que querían hacer estas personas. ¿Cuál es el propósito de los judaizantes? Versículos 17 y 18, ya casi terminamos, hermano. Versículos 17 y 18. El propósito de Dios no opera con los vanagloriosos. ¿Pero qué querían los judaizantes? Esto es lo que querían. Tienen celo de vosotros. Pablo refiriéndose a los judaizantes. Estos tienen celo de vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros.
Miren, si algo tenemos claro aquí en esta congregación, entre algunas de las frases más acuñadas que tenemos, es que Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, con nadie. Y Éxodo lo dice en 34:14, solo escríbalo, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. No cometamos el error que cometían estos judaizantes. 34:14. El error que cometían estos judaizantes era desviar la atención de Jesús, de la verdad, a favor de ellos. ¿Para qué? Para ganar adeptos, para llenar iglesias, ¿verdad? Hoy por hoy usted mira muchos de esos. Alguien me comentaba que aquí en la ciudad vecina de Danlí han venido unas de estas megas iglesias y han venido avasallando y arrebatando ovejas de otros rediles, y están un poco tocados los de Danlí, los pastores. Y yo le decía, esto demuestra que no eran verdaderas ovejas, porque se van con una facilidad que, bueno, yo me voy, y cheque, que le vaya bien, como le dijimos a alguien, va. La bendición papal, dijo. Pastor, pero el problema es que quedaba así, los que los predicaban también, los que los pastoreaban, eran verdaderos pastores. Lo que pasa es que estas iglesias son de la prosperidad. Las iglesias estas son de prosperidad, o sea que ya... Pero si el pastor no lo había bajado, Okay. en la palabra. El asunto está así. Yo le decía, se van personas que tal vez no sean ovejas o personas que nunca fueron formadas. Ahora, yo le voy a decir una cosa, una oveja se forma. Que no conozco yo una oveja verdadera que no quiera formarse. Se forma. ¿Por qué? Porque no quiere que... Pero es que lo que dice el hermano Miguel, y esto se lo comparto, o sea, uno de los, llamémoslo, deficiencias, por decir una palabra, de muchas iglesias evangélicas, es que los pastores no forman, y es lo que se está haciendo con nosotros acá. O sea, muchas iglesias se dedican a alabar, y no dan palabra, entonces la grey está ahí por ánimo, por animosidad del cuerpo, porque le gusta la carne. Viene otro pastor de eso y le tira una palabra engañosa y van todos. No conozco la iglesias, pero la mayoría de las iglesias aquí no dan discipulado. La mayoría de la gente no forma la iglesia, lo que les gusta es llenar y le voy a decir una cosa, le dan un discipulado o forma a los de la cúpula de ellos, pero a las ovejas Un discipulado por encima. por encimita, o sea, no tocando las llagas, no tocando las cuadras. Entonces, la realidad es esa, o sea, muchas veces, como le decía yo, y tal vez estar equivocado, no nos pongamos por qué se me fueron las ovejas, sino en qué fallé yo para que se me fuera, porque muchas veces llega usted, como dice la palabra de Dios, llega a una iglesia donde no hay pasto verde, es como el animal, si no haya pasto en un lado, busquen otro lado. Ahora, fíjense que yo, por ejemplo, totalmente, yo no soy crítico, mi espíritu nunca es de criticar. Entonces me río porque yo nunca he criticado ni inclusive esas iglesias que no dan formación. Yo les puse el caso de por qué derivan, pero yo gozo, por ejemplo, Claudia era dura para venir al evangelio. Claudia era Católica, apostólica, romana. sí, romana, hasta se me ponía roja y yo le hablaba, ya me tiraba la lista de ofensas. Y la iglesia donde me plante, ya sabe cuál es, ¿verdad? A mí me causó emoción porque cuando yo fui y la acompañé, me di cuenta que no daban palabra, pero era de alabanza, y esa alabanza es la que le abrió la puerta a ella, porque por ahí le empezó. Entonces, sí hacen algo, ¿verdad? Que es por lo menos hacer llegar a mucha gente, ¿verdad? Ahora, que la gente después, ya estando entrado, ya pasó la puerta y se pierda, ¿verdad? Entonces ya también es responsabilidad de la oveja. Mire, Proverbios 2, 11 y 13, para afirmar el punto que quiero darles a entender. 2, 11 al 13. Miren, no caigamos en el engaño de aquellos que quieren desviarnos de Cristo, ¿verdad? Hacia la mentira, aunque sea agradable a nuestras vidas. Decía una vez, miré en una película algo así de Apocalipsis, y decía él, 2 más 2 no son 5. Aunque hagan felices a todo el mundo. Aunque usted diga que 5, sí, para mí es 5, me gusta que sea 5. 5, 2 más 2 es 5, sí, me gusta que sea 5. No, 2 más 2 es 4, aunque a usted no le guste que sea 4. ¿Verdad? Esa es la realidad. Y mire lo que dice.
Proverbios 2:11 al 13. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. ¿Sabe usted que una oveja de Dios escucha el verdadero mensaje y lo atiende? Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, esta es la pregunta. Si evaluamos, ¿verdad?, el punto de que en estos lugares no se les da formación, ¿qué hay en sus corazones verdaderamente para que ellos por su parte no la busquen? Porque yo les voy a decir algo. No es que yo me ponga de ejemplo, porque no soy, la verdad que yo necesito mucho que aprender. Pero en la iglesia en la cual estuvimos nosotros, había un discipulado que la repetían cada rato, porque siempre todo el mundo se iba y solo quedaban unos pocos, entonces esperaban otro grupo y a veces arrancaban y a veces sí y a veces no. Creo que ahora ya ni discipulan. Pero el asunto está que yo no me podía quedar con lo que me di, porque yo solo, usted cuando empieza a ver algo de Dios y algo lo cruzó, usted quiere saber más. Si es una verdadera oveja, usted come pasto verde y la oveja es una oveja que pastea, come otro poquito, y está bueno, entonces vuelve a comer y vuelve a comer y se vuelve a alimentar. Y la Biblia nos llama a que escudriñad las escrituras. Puede ser que usted diga, en la iglesia no me enseña. Sí, pero ahí está la Biblia. Hay comentarios. No puedo comprar un comentario. Pues lea la Biblia y dígale a Dios, como dijo Santiago, si alguno tiene falta de discernimiento, falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará a todos abundantemente y sin medida, y Dios le va a revelar su palabra. Hay muchas veces, hermanos, que Dios va a edificar más su vida en lo secreto, ahí mientras usted ora y lee la escritura, que a veces en el culto. Porque usted, si está esperando alimentarse solo, del día que toca la reunión va a andar como esas ovejas enfermas, va, que no comen buen alimento. Y aunque el alimento sea bueno, usted no va a crecer como debe, ni yo. Por eso todos los días hay que ir a pastar, hay que ir a alimentarse. Así como tenemos esta vocación tan hermosa, ¿verdad?, que es comer en el ámbito natural. Alimente su alma. La prudencia, hermano, lo va a guardar. La discreción te preservará la inteligencia para librarte del mal camino. Un día Claudia dijo algo que a mí me gustó mucho, ¿va? Decía Claudia, a mí no me convence cualquiera, dice. A mí no me va a dar hablada cualquiera de cuestiones de Dios. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a estudiar también, como muchos acá. Han escudriñado y han abierto sus ojos porque Dios en su infinita misericordia les permitió aprender verdad. Entonces, los propósitos de Dios siempre van a ser en la verdad, pero nunca van a obrar a través de los vanagloriosos. Esas personas que mueven multitudes y a veces tumban a multitudes, puede ser que sea un espectáculo muy bonito y que a la gente le guste. Puede ser que le guste a la gente, pero el propósito de Dios no es que usted esté en ese lugar. No es que lo tumben. Decía alguien, ¿qué me sirve que me tumben si me levanto siendo el mismo? Curioso que esa persona hoy está en otra iglesia de la misma, donde lo caminan tumbando. Yo digo, escupió para arriba y le volvió a caer la misma escupitajo, ¿verdad? Siguió en lo mismo. Pero usted ya no es de esos. Usted va a ver una de esas personas que va a querer que el aplauso sea para él y usted va a decir, este no le sirve al Dios verdadero, aunque su iglesia esté llena. ¿Por qué? Porque usted sabe que el verdadero siervo de Dios, el verdadero esclavo de Dios, no procura que lo miren a él, procura que miren a su amo y a su Señor. Y esto es algo que tenemos que entender. El propósito de Dios no se manifiesta en los vanagloriosos. Santiago 4:6. Ya casi terminamos. Seamos humildes, hermanos, y busquemos en la intimidad para ver cuál es el propósito de nuestras vidas. ¿Sabe qué, hermanos? Yo he agarrado un hábito últimamente. Mi esposa sabe, yo aquí vengo en la mañana, pongo una mesa y estoy leyendo el libro de Génesis y me he enriquecido la vida de una manera bien hermosa. Y estoy ahí, leo un capítulo diario y leo 5 comentarios sobre el mismo capítulo, y entonces usted mira y dice usted, yo a veces quisiera que mi esposa ni me hablara, ¿verdad? Porque yo estoy ahí, esa hora es mía con Dios. Oro, tengo mi tiempo bien hermoso, yo no lo cambio. Y Sara sabe, ahora que Sara va a dejar a la niña en la mañana es mejor para mí porque tengo más tranquilidad. Yo me encargo en la tarde.
Miren lo que dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. ¿Verdad que a nadie le gustan los prepotentes? Esos que llegan ahí todos empurrados. Sírvame un vaso de oro sírvame un vaso de vidrio porque en plástico no tomo. Me dijo una hermana, ¿usted toma el vaso de plástico? Mi esposa me hizo que tomara el vaso de plástico, le dijo, para no quedar vidrio. A veces nosotros por hábitos llegamos exigiendo, no, yo me siento en la cabecera de la mesa. De al lado no. En la foto, yo me foto en medio para que todos me vean que yo soy el centro. A veces somos así. A veces. Y en el Hijo de Dios y en el predicador nunca puede ser esto. Decía Juan, es necesario que mengüe yo para que Cristo sea exaltado. Y cuando usted vea, y si algún día me mira a mí, esperando el aplauso de ustedes, dígame, hermano, arrepiéntete y conviértete de tu malo camino, para que tus pecados sean perdonados, hermano, porque no estoy aquí para ser una superestrella y usted procure nunca hacerlo. Procure que siempre brille Cristo. Me gustaba aquella canción, resplandece, resplandece porque ha venido tu luz. Y si usted ilumina en la vida de alguien, no es porque usted sea bueno, es porque como un espejo, cuando usted da un reflejo, lo ha limpiado bien y Dios se refleja en usted. Ese debe ser el propósito. Y para terminar, hermanos, para que podamos, como Pablo, aún en la adversidad, aún en la enfermedad, aún en esos momentos feos de nuestra vida, que a veces nosotros no quisiéramos pasar, pero Dios permite, podamos decir lo que dijo Pablo en Filipenses 1:21. Creo que lo conocen el texto. Dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estuvo latigado en más de una ocasión. ¿Cuántos látigos le pegaban? 39 menos 1, las mismas que le pegaron a Jesús. Naufragó varias veces. Y no vemos a Pablo después de naufragar decir, Señor, ¿por qué me mandaste? Si yo no soy como Jonás. No, él se bajó, una vez inclusive se bajó del naufragio, dice que naufragaron y llegando a la isla, dice que todavía se pudieron a recoger leña y mientras recogía leña, ¿qué le pasó? Le picó una culebra y decían los nativos, híjole, es que hombre debe ser tan malo, que Dios, los dioses no quieren que viva porque hasta se salvó del naufragio y ahora esta serpiente lo va a morder y se va a morir. ¿Y qué pasó? No se murió. Y no se quejó, la Biblia no registra que Pablo dijera, Dios, ¿por qué me has permitido esto? ¿O por qué has permitido esto en mi vida? Él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida de Pablo le pertenecía a Dios. Por lo tanto, él podía hacer con la vida de Dios, con la vida de él, lo que él quisiera. Aquí viene el punto y con esto sí terminamos. ¿Le pertenece su vida verdaderamente a Dios? No me contesten, piensen ustedes. ¿De verdad le pertenece mi vida a Dios? Porque si su vida le pertenece a Dios, sorpresa, usted ya no se manda solo. Como dijo alguien, cuando usted se case, ya no se manda solo. Pero cuando usted conoce a Dios, ya dejó de servirle al diablo. Ahora le sirve a Dios. Y cuando hablamos de servicio, y es una palabra que en griego se conoce, doulos o esclavo, usted pasa a ser un esclavo del mundo a ser un esclavo de Dios. Usted pasa de servirle al mundo a servirle al Dios verdadero. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Evaluar su vida y ver si realmente está dejando que Dios brille en su vida y que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Porque si usted dice que, bueno, yo amo a Dios pero no dejo que me gobierne, nunca el propósito de Dios se va a cumplir en su vida, porque Dios no trabaja con rebeldes ni con soberbios. Dios trabaja con gente humilde y sencilla, porque a los soberbios Él los rechaza, pero da gracia a los humildes. Y al final Pablo, usted y yo, esperemos, podemos decir como Pablo cosas como estas. Por lo cual dijo en 2 Tesalonicenses de Timoteo 1:12, 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto,
Cualquier cosa, lo que se venga, dijo Pablo. Recordemos que Pablo termina en una prisión en Roma y la primera prédica del mensaje, ¿se acuerdan? Que tenía un agujero de 4 metros con un montón de personas adentro. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hay una esperanza para aquellos que entregan su vida al Señor. Hay una esperanza de una recompensa gloriosa. Hay una esperanza para aquellos que dejan que Dios cumpla sus propósitos en ellos. Hay una esperanza para aquellos que entregan su vida al señorío del Señor. Yo lo invito a que usted sea de esos, que permite que el Señor lo gobierne para llevarlo a un mejor lugar, a una promesa que va a ser para vida eterna. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar.